Evolución histórica filosófica del concepto de luz. Primero medio, ciencias naturales. Si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes. Esta frase, dicha por Isaac Newton, nos revela que todos los grandes avances científicos de la humanidad se han desarrollado gracias al aporte de muchos hombres y mujeres a través de la historia. Y eso ha sucedido también con el concepto de luz. Haremos un recorrido histórico mencionando algunas referencias con personajes que han aportado un granito de arena a su desarrollo. Comenzaremos con la Edad Antigua. La Edad Antigua nace con la invención de la escritura en el año 3000 a.C. y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. ¿Qué hechos históricos ocurrieron en este periodo? Está el surgimiento en Europa de polis griega, que es cuna importante de pensadores como Sócrates, Platón o Aristóteles. También el Imperio Romano, uno de los mayores de la historia. En África, el desarrollo de la civilización egipcia, con construcción de las pirámides y construcción de la Biblioteca de Alejandría. En Asia, el Imperio de Alejandro Magno, civilizaciones del río Indo y río Amarillo, el nacimiento de Buda y Jesús. Y en América, la aparición de la civilización maya y el desarrollo de la cultura olmeca, chavín y chinchorro. Uno de los primeros filósofos de los que se tiene información sobre los aportes al concepto de luz es Empédocles, filósofo de la antigua Grecia. Él vive entre el año 495 al 435 a.C. Es contemporáneo de las guerras médicas con Persia. Él consideraba que había una interacción entre los rayos que salían de los ojos y los rayos procedentes de fuentes luminosas como el sol. A esta teoría se le denominó de emisión. El gran filósofo Aristóteles decía que la luz es creada por fuegos externos. Aristóteles era maestro de Alejandro Magno en el Liceo de Atenas. Hablaba que la luz no hay emisión alguna por parte del ojo. Cuando hay luz en el exterior, esta llena todo el espacio, incluido el interior del ojo, y por eso podemos ver. Si no hay luz externa, no podemos ver. A esta teoría se le denominó de absorción. En el año 325 a.C. nace en Alejandría el padre de la geometría, Euclides. Él estudia en la Academia de Platón, vive en la época de Ptolomeo I, general de Alejandro Magno. Él fue el que más avanzó en el estudio de la luz y de la óptica. Él escribe un tratado de óptica y publica varios postulados relativos a la naturaleza de la luz, afirmando que la luz viaja en línea recta. Euclides describe las leyes de reflexión y las estudia desde el punto de vista matemático. Otros aportes los realizó Herón de Alejandría. Ya estamos en la época entre el año 10 al 70 después de Cristo. Él nace en Egipto y vive en la época de los primeros emperadores romanos. Fue matemático e ingeniero y formuló el principio que la luz recorre el camino más corto entre dos puntos. En el año 100 después de Cristo, en Tebas, Egipto, nace Ptolomeo Claudio. Él vive en Egipto y trabaja en la famosa Biblioteca de Alejandría, el más importante centro del saber de la antigüedad. Realizó un estudio de las propiedades de la luz que está recogido en su tratado de óptica. Él estudió la refracción y la reflexión de manera experimental. Una de las primeras mujeres de la que exista documentación por sus producciones intelectuales es Hipatia de Alejandría. Ella vivió del año 360 al 415 después de Cristo. Fue matemática, filósofa, astrónoma, escritora e inventora. Nace durante la declinación del Imperio Romano. Todos coinciden en destacar que Hipatia sobresalió como estudiosa de las ciencias y la filosofía, a lo que se dedicó desde muy joven. Diseñó un astrolabio plano que sirve para medir la posición de las estrellas y los planetas. Al finalizar la Edad Antigua, comienza la Edad Media, y la Edad Media termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, con la caída de Constantinopla en el año 1453.
¿Qué hechos históricos ocurrieron en este periodo? Existe el feudalismo, está el periodo del Renacimiento, también aparece la imprenta. Surge una nueva clase social, la burguesía, y estamos en el periodo de la Inquisición, y aparece la devastadora peste negra. En Asia, el nacimiento de otras civilizaciones y el nacimiento de Mahoma, además de las cruzadas. En América sigue existiendo la civilización maya y aparecen las culturas denominadas precolombinas, como el Imperio Azteca y el Imperio Inca, y surgimientos del pueblo aymara. En África se expande el Islam. En esta época nace en el califato de Irak Alacín, en plena Edad Media. Alacín es uno de los primeros en afirmar que la vista es consecuencia de la incidencia de la luz en el ojo y no debida a un rayo que sale del ojo hacia los objetos. Alacín consideraba la luz como flujos de pequeñas partículas que se reflejaban sobre los objetos y viajaban en línea recta. Además postula que la luz viaja a una gran velocidad, pero no infinita, y afirma que la refracción de la luz está causada por la diferencia en la velocidad de propagación de la luz entre los distintos medios. Luz en la Edad Moderna. La Edad Moderna se inicia en el 1453 y termina en la Revolución Francesa en 1789. ¿Qué ha ocurrido en este periodo? En Europa existe el régimen del absolutismo, hay avances científicos, se inventa, por ejemplo, la máquina de vapor y el microscopio, y hay reformas religiosas, donde se produce un cisma en la Iglesia Católica. Se vive el periodo del movimiento intelectual y cultural de la Ilustración. En Asia es el periodo del Imperio Ming en China, que fue uno de los periodos de mayor avances, y el Imperio Mongol en India, que fue uno de los imperios que alcanzó mayores extensiones territoriales en la historia. También se vive el periodo de la expansión rusa y expansión colonial inglesa-francesa. En América, la formación de la nación Sioux con sus pueblos indígenas americanos. Y los pueblos originarios están organizados en comunidades desde el extremo norte al extremo sur del Chile actual. Se produce la llegada de los europeos y conflictos por procesos de colonización en los diversos territorios de América. ¿Quiénes han sido los personajes que han aportado a la luz? Nace en 1571 en el denominado Sacro Imperio Romano Germánico Johannes Kepler. Nace al comienzo de la Reforma de Lutero y vive durante la Guerra de los 30 años entre católicos y protestantes. Kepler realizó un considerable trabajo matemático en relación a la óptica. Él elaboró hipótesis acertadas relativas al funcionamiento del ojo humano y determinó la relación que existe entre la intensidad observada de una fuente luminosa y la distancia a dicha fuente. El trabajo de Kepler sirvió como base para la construcción del telescopio por parte de Galileo. Y Galileo Galilei, contemporáneo al Renacimiento, astrónomo, filósofo matemático y físico, estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Considerado el padre de la ciencia, padre de la astronomía moderna y el padre de la física moderna. La obra de Galileo abarca el desarrollo del método científico con el desarrollo inicial de la física y una revolución completa de la astronomía, ya que utilizó el telescopio por primera vez en el estudio sistemático de los cielos. Otros aportes los hizo un connotado físico holandés, Christian Huygens. Él postula por primera vez la teoría ondulatoria de la naturaleza de la luz. Él se basa en ideas previas de Descartes. Este fue su mayor logro. Fue contemporáneo de Newton y vive en la época en que se estaba colonizando América. Su teoría permitía explicar los fenómenos de la reflexión y la refracción. Isaac Newton
inglés que vive entre el año 1642 y 1727, fue contemporáneo de Huygens, vive la guerra civil en Inglaterra de la realeza contra parlamentarios. Publica en el año 1672 su teoría del color y en ella postula su teoría corpuscular de la luz, proporcionando evidencias experimentales de que la luz está formada por corpúsculos o partículas que viajan en línea recta. La teoría corpuscular de Newton fue duramente criticada por Huygens, abriéndose de esta forma una discusión que se mantendría durante los 200 siguientes años. El prestigio de Newton hace que la teoría corpuscular de la luz se mantenga y no se discuta hasta que Euler publica en el año 1747 su trabajo sobre óptica, es decir, 100 años después. Euler defiende la teoría ondulatoria sobre la base de la dificultad en explicar la difracción a través de la teoría corpuscular. Ole Romer, del Reino de Dinamarca y Noruega, es contemporáneo de Huygens y Newton y por primera vez determina la velocidad de la luz. La primera mujer en descubrir un planeta fue Maria Winkelmann. Ella es contemporánea de Huygens, de Newton y Romer. Fue la más importante y reconocida astrónoma de su época. Publicó importantes trabajos sobre las auroras boreales, la conjunción del Sol con Saturno y Venus y la predicción de un nuevo cometa en el año 1711. Al final de la época moderna e inicio de la época contemporánea está el físico inglés Thomas Young, contemporáneo de la Revolución Francesa y en la edad de la Ilustración en Europa. Realiza experimentos de interferencia que apoyan la teoría ondulatoria. La teoría corpuscular, recuerden que tiene dificultad para explicar la difracción. Thomas Young, junto a Agustín Fresnel, determinan la polarización de la luz y fenómenos luminosos. La luz en la edad contemporánea. La edad contemporánea es desde la Revolución Francesa en el año 1789 hasta nuestros días. ¿Qué ha ocurrido en este periodo históricamente? En Europa está el desarrollo de la Revolución Francesa, la revolución industrial que marca un punto de inflexión en la historia. Se viven la Primera y la Segunda Guerra Mundial y se producen grandes avances en las ciencias. En África existen los conflictos por la colonización de África por potencias europeas y aparecen las nacionalidades. En Asia se expande Japón territorialmente. Se produce la Guerra Civil China y Japón participa en la Segunda Guerra Mundial. En América se producen guerras y movimientos por la independencia de los países y se consolida la República de Chile. Es el periodo de los avances en el espacio. Hipólito Fizeau, un físico astrónomo francés que vive desde el año 1819 hasta el 1892, fue contemporáneo de Napoleón III. Su mayor contribución fue la determinación de la velocidad de la luz con un valor de 300.000 km por segundo en el año 1849 sin usar mediciones astronómicas. Michael Faraday vive en la época victoriana de Inglaterra. En 1845 descubre el efecto que lleva su nombre. Faraday propone que los efectos magnéticos y eléctricos asociados a la materia tienen influencia sobre la propagación de la luz. Realiza de esta forma el primer acercamiento entre materia y luz. James Maxwell, escocés, que también vive en la época victoriana de Inglaterra, sobre la base de los experimentos realizados por Faraday, se da cuenta de la relación existente entre la electricidad, el magnetismo y la luz, y desarrolla la formulación matemática del campo electromagnético que se concreta en sus famosas 8 ecuaciones de Maxwell. Maxwell termina, después de casi 200 años de esta forma, con la teoría corpuscular de Newton, al afirmar que la luz es una onda. Ahora bien,
Dado que las ondas necesitan de un medio para propagarse, él postuló la existencia de una sustancia denominada éter, que era el medio para propagar las ondas electromagnéticas. Pero fueron Michelson y Morley en el año 1887, contemporáneos de la Primera Guerra Mundial, quienes realizaron el más importante y famoso experimento de la historia de la física. Ellos querían medir la velocidad con que se movía la Tierra respecto al éter y terminaron demostrando que el éter no existía. Sus resultados se convertirían en la base experimental de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Louis de Broglie, un francés contemporáneo de las dos guerras mundiales, él vivió del año 1892 al 1987 y descubre la naturaleza ondulatoria del electrón. Este trabajo presenta por primera vez la dualidad onda-corpúsculo, característica de la mecánica cuántica. Su trabajo se basa en los trabajos realizados por Einstein y Planck. Catherine Bohr, estadounidense, vive las dos guerras mundiales y es la primera doctora en física de Cambridge. Sobresalió en física, química y matemática. A los 15 años ganó una beca para asistir a la Universidad en Pensilvania. Posteriormente trabajó en Cambridge con Ernest Rutherford, nada menos que el descubridor del modelo atómico. Fue la inventora del cristal reflectante. Un físico húngaro, Denis Gabor, contemporáneo de las dos guerras mundiales, crea la holografía. Y, aún vivo, Tim Berners-Lee estudió ciencias físicas y se ha dedicado a las ciencias de la computación. Creador de la World Wide Web, ¿les suena? WWW, que es uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet. WWW es un conjunto de protocolos que permite consultar archivos en forma remota. Utiliza Internet como medio de transmisión. La historia no se ha terminado de escribir y podría ser tú la próxima persona que aparezca en este recuadro en un futuro cercano. ¿Qué pensaban los pueblos originarios de América de la luz? Nombraremos solamente algunos de ellos. Las primeras civilizaciones mayas se desarrollan en el territorio de México, Guatemala y Honduras. Los aztecas poblaron todo el Valle de México y los incas ocupaban el territorio actual de Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Consideraban los eclipses como verdaderos combates entre los dioses para obtener mejores posiciones en el universo. Los aymaras, pueblo indígena originario de América del Sur, que habitan Bolivia, Perú, Argentina y el norte de Chile. Los mapuches, que habitan en Argentina y Chile, especialmente en la región de la Araucanía, organizaban su agricultura en base a las observaciones que hacían del cielo. Estos pueblos ya vivían organizados en lo que hoy llamamos continente americano, antes de la llegada de los europeos. En general, los pueblos le temían a la oscuridad, le daban una gran importancia al sol, ya que producía luz y calor. Además, podían organizar los tiempos en torno a él, y fue de gran importancia para organizar los periodos de siembras y cosechas. ¿Y qué habrán pensado nuestras abuelas y abuelos sobre qué es la luz? ¿Por qué lo que sabemos hoy de la luz puede cambiar más adelante? Algunas ideas importantes a tener en cuenta. No olvides que los conocimientos científicos no son verdades absolutas. Son construcciones dinámicas, colectivas e inacabadas que dependen de los contextos culturales y sociohistóricos donde se desarrollan. El conocimiento construido acerca de la luz ha tomado muchos años. Hemos realizado un recorrido histórico de algunos de los aportes que se hicieron desde la Edad Antigua hasta nuestros tiempos y hemos podido constatar los avances y cambios en el concepto de luz. Es natural que no queden resueltas todas las dudas y que emerjan otras preguntas.
Esto también ocurre en la comunidad científica. Es de gran ayuda para nuestro proceso ser honestos y conscientes de lo que entendemos o no hasta ahora. Para cerrar, haremos algunas preguntas. ¿Cómo te sientes al terminar de estudiar esta lección? ¿Es importante para ti lo aprendido en esta presentación? ¿Por qué? ¿Qué dudas o nuevas preguntas te surgen en este momento? Comparte o envía tus respuestas a tu profesora o profesor para que te guíen o comenten.